Hallo Le. Hallo, wie geht's? Alles gut? Hallo, Gut. So, wie geht's euch? Alles war? Alles gut? Alles klar? Nichts so schlecht? Okay, Alles gut, alles gut. perfekt. Sehr schön. So, ok, antes de comenzar la sesión, no sé si tengan alguna duda, algo que no esté claro. alles klar. Alles klar bis jetzt? Alles klar bisher? ¿Todo claro y distinto hasta ahora? Ok. Perfect. So, bueno, no sé si pudieron revisar la sesión de ayer. Bueno, Cintia estuvo conectada. Manuel, no sé si pudo revisarla. Si no, estuvimos repasando algunas preguntas, ¿no? O preguntas que le hacían a Nico, que ya está soltándose un poco más para hablar, o eso. ¿Recuerdan algunas de las preguntas que ya hemos revisado hasta ahora? Pues la de cómo estás, la de cómo te llamas, wie heißen wir o Obviamente en alemán. ajá, wie heißen wir. También vimos was machst du hier, que es el que haces ahorita. Was magst du hier? Cuidado con la W, no es como en español. Was magst du? So, dan, ¿cómo preguntamos por el nombre de alguien? Wie heißen du? Es wie heißen Sie o wie heißt du, ¿no? Hay que conjugar el verbo, ¿no? Entonces son diferentes. Wie heißt du oder wie heißen Sie, ¿no? Pero no es wie heißen du. Cuidado con la conjugación. Also, otra frase que recuerden. ¿Sí? Ok. Good. Bien, bueno, hay que repetir mucho las frases, hay que darles vuelta, hay que, o sea, no es así como que, sí, esto ya se quedó en la primera semana, ni eso, hay que estarle repasando una y otra vez, ¿sí? Entonces, es bien importante este show, no es un asunto mínimo esto de las preguntas, son las preguntas que responden el primer contacto, ¿no? Entonces, so dan, bitte schön, bitte, hay que tratar de tener esto lo más claro posible, ¿por eso? ¿Sí? Porque, bueno, esta información es algo que debemos tener fresco, es la primera información, entonces, ya dan, bitte. Mientras más lo pueden repetir, mientras más esté practicado, va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, cuidado con esto, por favor. Por eso cuando les digo, ¿tienen alguna duda? O sea, me refiero a algo así, porque luego, si estamos como cargando errores, ¿no? Nos vamos a arrastrar hasta quién sabe cuándo. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de evitarlos desde el principio o enfocarse en mejorar la pronunciación, las frases, la escritura, etcétera, etcétera. Ok, good. So, entonces, bien, vamos a trabajar hoy un tema que es bien importante, bien importante.
¿no? Y que bueno, les puede traer muchos, ¿cómo diré? Pues si no se aprende bien o si se minimiza, les puede traer como mucha confusión a la hora de expresar el idioma. Entonces, hay que ser como bien delicados con este tema, ¿no? Y este tema es das Genus. Ok, so, dann schreibe ich Genus. Ok, also, ¿a qué se refiere con genus? Bueno, genus es el género, ¿no? El género de los sustantivos. Ok, so, primeramente, bueno, tenemos que tener claro, debemos tener claro qué es un sustantivo, ¿no? So, los sustantivos son las cosas, ¿sí? Son los objetos que nos rodean, son las personas, son los animales, ¿no? Hay algunos sustantivos abstractos, ¿no? Son como, pero todas las palabras que pueden ser sujeto en una oración son sustantivos, ¿sí? Entonces, los sustantivos en español pueden ser de dos géneros, ya sea masculino o ya sea neutro, ¿no? Entonces, en español tenemos estos dos géneros, donde el masculino es el artículo el y el femenino, el artículo femenino, es la, ¿no? Ok, so, entonces en español tenemos estos dos artículos. Para el masculino tenemos el, como por ejemplo cuando decimos el zapato, el pantalón, ¿no? Entonces sabemos que es masculino. Ok, el artículo en alemán para esto es der. Der. Es el artículo masculino. ¿Sí? Entonces lo vamos a llamar der y este podemos llamarlo también masculino. ¿Sí? Entonces hay un montón de sustantivos en alemán que son masculinos. ¿Sí? No son todos, porque también tenemos el género femenino. So, donde el género femenino va a ser el artículo die. ¿Ok? Y este artículo, entonces, como les digo, va a ser femenino. Masculine und feminine. ¿Sí? So, algo que es muy importante, pero muy importante de tener en cuenta, es que los sustantivos no tienen que coincidir con el español. Es decir, si en alemán algún sustantivo es femenino, puede que en español sea masculino o viceversa. Si en español es masculino, en alemán puede ser femenino, ¿no? Entonces, aquí esto varía bastante, no tiene por qué ser igual, ¿sí? Gut. Y, bueno, no obstante con esto, el alemán no se queda ahí. Es decir, en alemán tenemos también un género neutro. Y este género neutro tiene el artículo das. ¿No? Entonces, este se llama Neutrum. ¿Ok? So, tenemos EU que hace OI. Esto ya lo deben de saber. Sin problema. Entonces, Neutrum. Eso no es Neutrum, sino Neutrum. Y, como les digo, estos géneros, ¿no? Son no propiamente iguales al español. Incluso en español no tenemos este género. ¿Sí? O sea, los sustantivos son masculinos o femeninos en español. Pero no tenemos neutro. ¿Sí? Y en alemán sí hay esta diferencia,
este tercer artículo. ¿Sí? Entonces, es bien importante recordar estos tres artículos. Cuando algo es masculino, der. Cuando algo es femenino, die. Y cuando algo es neutro, das. ¿Ok? So, ¿hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? ¿Nine? Ok, so good. Entonces, estos tres artículos nos van a estar persiguiendo por el resto de su vida alemana. Lo van a estar persiguiendo. Entonces, lo que usted tiene que hacer aquí es tratar de tener lo más claro posible, porque no es una situación mínima. O sea, si te equivocas cuando algo es masculino o algo es femenino, puedes decir cosas fuera de contexto o fuera de lo que quieras expresar. No está tan sencillo como en español, que a veces decimos, no sé, el problema, ¿no? ¿No? Estas cosas que luego dicen los extranjeros o la problema, o no sé, ¿sí? Entonces, sí, estas expresiones que los no nativos del español se confunden, ¿no? Sehr gut. Entonces, en alemán pasa algo así. Si usted no dice el género que corresponde al sustantivo, si no lo dice correctamente, puede decir cosas que no están en el contexto, ¿sí? Porque estos artículos se repiten, pero en otras expresiones. Entonces, a veces der es femenino y otras cosas así. Entonces, debes de tener claro este show. A veces die no es femenino. Entonces, hay que tratar de aclarar esto. Entonces, no es una cosa mínima. ¿Ok? Good. Y dentro de estas cosas, como les comento, no tiene que coincidir con el español. Voy a dejarles la idea. So, les escribí aquí con colores porque en muchas de las listas de los sustantivos los escriben así, los escriben con colores, ¿sí? Y el rojo es el femenino, el azul es el masculino y el verde es el neutro, ¿sí? Entonces, incluso hay algunos libros que manejan por puntos, o sea, escriben un sustantivo y antes de escribir el artículo ponen como un punto y el punto es azul, es masculino. Si el punto es rojo es femenino, si el punto es verde es neutro. Entonces, der masculin, die feminin, das neutrum. ¿Ok? So, desde luego hay algunos que coinciden con el español. Por ejemplo, der Mann, ¿no? El hombre. ¿Sí? Oder die Frau, la señora, la mujer. Pero, como no tenemos en español el neutro, pues cualquiera que salga neutro ya no va a coincidir en español. Entonces, das Kind, por ejemplo. So, Kind es niño, es hijo. ¿Sí? Entonces, no es ni masculino ni femenino, aunque sea un niño, un varoncito, o sea, una niña, no podemos decir que es der o podemos decir que es die, sino siempre que hablemos de un niño, la idea general de niño es neutro, das. ¿Sí? Entonces, aquí están como estas cosas medias. Se empieza como a complicar más el idioma, ¿no? Empezamos como a tener que pensar el idioma en una situación diferente. So, por ejemplo, der Mond, die Sonne, das Wasser. Ok, so, der Mond, por ejemplo, esta palabra, Mond, significa luna. Entonces, en español, luna es femenino y hasta le hacen sus poemas a la luna y le dicen que es su cabellera de plata y no sé qué show. Bueno, esta idea no podría ser igual en español, perdón, en alemán, porque en alemán Mond, luna, es masculino. ¿Sí? De igual manera, Sonne, Sonne es femenino, es decir, la sol o the sol,
¿no? Entonces, Sol es femenino, entonces no podríamos ponerle, por ejemplo, la idea del astro rey que dibujan en español, ¿no? O sea, aquí la tendremos que pensar o dibujar de una manera femenina, ¿sí? Entonces es distinto el español y el alemán en este sentido. Igualmente Wasser es agua, ¿no? Que en español pasa algo muy curioso con Wasser, ¿no? Bueno, con el agua, porque agua es un sustantivo femenino, pero tiene el artículo masculino, o sea, no decimos la agua, ¿no? Decimos el agua. Y esto, bueno, es por reglas del español para evitar la cacofonía de la agua, ¿no? También pasa algo así como el alma, ¿no? El aire, pero el aire es masculino, entonces, o sea, tenemos estas situaciones, ¿no? Aquí se mezcla el artículo masculino, con agua, que es un sustantivo femenino, entonces pasan estas cosas. So, Wasser en alemán es neutro, ¿sí? Das Wasser, ¿ok? Entonces es distinto al español. Y esto pasa en cosas muy que nos rodean en nuestro día a día. Por ejemplo, en estos tres que les voy a agregar. ¿No? Also, por ejemplo, está der Löffel, ¿no? Also, der Löffel es la cuchara. Entonces, cuchara es femenino en español, pero masculino en alemán, ¿no? Der Löffel. Así también, en un sentido parecido, Gabel, also Gabel es tenedor, ¿no? Entonces, en español es masculino, der Gabel, pero en alemán es femenino, es die Gabel. Entonces, aquí también varía. Esta es otra situación. Die Gabel. Y finalmente está das Messer. Also mesa es cuchillo. Y como pueden ver aquí, mesa es neutro. Das Messer. Entonces, no tenemos esta expresión o en este sentido la misma expresión en español. ¿No? Entonces, lo que quiero que vean con estas cosas de los géneros es que no necesariamente coinciden con el español. Es más, de hecho, coinciden pocas veces. Entonces, no podemos pensar en una expresión o en un sustantivo que sea masculino y pensemos que sea masculino en alemán también. No tiene por qué coincidir. O femenino y que esperemos que sea igual en alemán, o mucho menos neutro, que no tenemos esto en español. ¿No? Entonces, ahora lo importante va a ser que cuando usted aprenda una nueva palabra, no solamente aprenda la palabra, sino también el artículo. Si usted se aprende la palabra sin el artículo, puede pensar que se aprendió nada más la mitad de la palabra, ¿no? Porque hay que conocer cómo es el género de los sustantivos también, ¿no? So, en español, les repito, en español no hay mucho problema con esto, porque puedes decir, no sé, el camisa y tal vez se entienda, ¿no? Así como, bueno, entiendes que la persona no habla español nativo, pero en alemán a veces el artículo masculino, en ciertos contextos, se refiere a cosas femeninas, ¿no? O el artículo femenino, en ciertos contextos, se refiere a cosas en plural. Entonces, esto hace que varíe mucho el idioma y no sea tan sencillo, no sea tan claro como en español, ¿sí? O sea, el español está mucho más sencillo en este aspecto. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, cada vez que yo les diga un sustantivo nuevo, una palabra nueva, me llamo un sustantivo, un animal, una cosa, una persona, les voy a poner el artículo. Por ejemplo, voy a agregar el artículo, perdón, la terminación en R para algo masculino
la terminación en E para algo femenino y la terminación en S para algo neutro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si vamos a decir algo masculino, no sé, vamos a decir der Wagen, ¿no? Also, sustantivo con mayúscula, porque los sustantivos deben ir con mayúscula. So, der Wagen, esto es el auto, el vagón, el auto. So, bueno, el coche, el carro. Por ejemplo, die Lampe. Die Lampe es la lámpara. Este se coincide con el español. Die Lampe, die Lampe. Y, por ejemplo, das Auto, ¿no? Como había un comercial por ahí que así decía, das Auto. Entonces, auto tiene el género neutro. ¿Ok? So, entonces, esto es lo que quiero que estén pensando, ¿no? Y para identificarlo, cuando algo sea masculino, voy a poner la terminación en R, y esto significa que va a ser el artículo masculino, der. Cuando le ponga la terminación en E, nada más voy a poner, bueno, la E, perdón, y sabemos que va a ser un artículo femenino, ¿sí? Y finalmente, cuando sea un sustantivo o una palabra neutra, voy a agregar el artículo neutro. ¿Sí? Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. ¿Esté claro? ¿Quieran retomar algo, repasar algo? ¿Alles klar? Yo tengo una pregunta. Sag mal. Ujú. En los sinónimos, si hubiera un sinónimo, por ejemplo, de quién, creo que es Junge, ¿no? Bueno, es que Junge es como joven, es como decir chavo, Ok, muchacho, ya es un poquito más grande. Ajá. ok. Pero si supiéramos varios sinónimos de una misma palabra, Ujú. ¿cambiaría el género, aunque fueran sinónimos? Sí, sí, porque habría que ver el género de cada uno de los sinónimos, ¿no? Sí Porque, cambia. ajá, porque bueno, si un sinónimo es masculino, pues es como en español también tenemos estas cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, decimos con cierta, como con cierta intención ciertas palabras. Por ejemplo, en alemán está, por ejemplo, radio. Das Radio, ¿ah? Das Radio se refiere al radio que escuchamos, ¿no? Bueno, mejor dicho, al aparato, es das Radio. Pero die Radio se refiere como a todo lo que conlleva el radio, ¿no? Los locutores, las estaciones, ¿no? Todo esto que se puede escuchar. Entonces es die Radio, es en este sentido. Y luego der Radio se refiere como a la zona que está alrededor de algo, ¿no? El radio de algo, ¿no? Algo cercano, ¿sí? Entonces, son sinónimos, son palabras idénticas, tiene un género distinto según la intención que le estemos dando o el contexto en el que lo queramos meter. Entonces puede ser das Radio, puede ser die Radio y puede ser der Radio. Y cada uno de ellos tiene una intención diferente. Entonces, lo que tendremos que hacer aquí es precisamente identificar de cuál estamos hablando. Por ejemplo, en una situación similar está die Couch, ¿no? Die Couch, que es como un sofá, un sillón, ¿no? Pero también está das Sofa. Entonces, die Couch o das Sofa se refiere al mismo objeto, es la misma situación, el mismo objeto, pero depende de la palabra. Aquí la palabra puede ser femenino si nos referimos a couch, o puede ser neutro si nos referimos a sofa. ¿Sí? Entonces,
aquí lo que le recomiendo yo es aprenderse cada uno del sustantivo con el artículo para poder distinguir de qué estamos tratando. ¿No? Vielen Dank. Bitte schön. ¿No? Ok, entonces, bueno, esto es como una introducción grande a esto de los artículos, ¿sí? Y les repito que hay que conocer estas cosas porque es bien importante, o sea, no es como una situación mínima. ¿Ok? Gut. Also, dann, entonces, vamos ahora a nuestro capítulo de Nico. Ok, y nuestro capítulo de Nico dice acá, was trinkst du? Bien, aquí estamos utilizando el verbo trinken. Y el verbo trinken es beber, tomar. Entonces, was trinkst du? Es como, ¿qué tomas tú? Eso. Was trinkst du? So, das geht hier. El verbo trinken. So, was trinkst du? ¿Qué tomas tú? So, sabemos que la W es labio dental. Was trinkst du? Entonces, ¿qué tomas tú? So, dann, es geht's. Geht's schon. Geh deinen Weg, sag mir, wo ist dein Weg? Das ist Java. Ok, also aquí Nico está diciendo, esa es Yara. La está presentando. Ja, sie ist hübsch. Sie lebt in Deutschland. Ok, so. Also aquí dice, ella es hübsch. Sie ist hübsch. So, hübsch es la palabra en alemán para decir bonita. ¿No? Entonces, es bonita, atractiva. So, Hübsch. Sie lebt in Deutschland. so, sie lebt in Deutschland. Es el verbo leben. Leben es vivir, habitar. So, ella vive o habita en Alemania. Wohnt sie hier in der Stadt? Ok, pregunta, ¿wohnt sie hier in der Stadt? Entonces aquí estamos otra vez utilizando el verbo wohnen. Entonces dice aquí, ¿vive ella aquí en la ciudad? ¿O habita ella aquí en la ciudad? Aber wo ist das? Kennt ihr Jara? Ok, aber wo ist das? So, este aber que dice la guapísima Lisa es pero. ¿Pero dónde es eso? ¿Kennt ihr Jaras Fahrradladen? ¿Conocen ustedes conocéis vosotros el negocio de las bicicletas de Yara? Jaras Fahrradladen. So, was möchtet ihr trinken? So, aquí pregunta, ¿was möchtet ihr trinken? ¿Qué les gustaría a ustedes beber, tomar? Was gibt es denn? So, ¿was gibt es denn? Se refiere a ¿qué hay? ¿Qué hay entonces? ¿Was gibt es denn? Was gibt es denn? Wir haben Apfel. Ok, entonces dice aquí, wir haben, eso tenemos wir, que es nosotros. Wir haben Apfelsaft. So, Apfelsaft es jugo de manzana. Wasser, ahorita lo vimos, ¿recuerdan? Wasser. ¿A qué se refiere Wasser? Agua. Agua. Agua, perfecto. Bier, so Bier es cerveza. Wein, Wein es vino. Cola und Limonade. ¿No? Porque estas son más intuitivas. Cola und Limonade. Saft, Wasser, Bier, Wein, Cola und Limonade. Also ich nehme ein Bier. Bien, entonces dice aquí, ich nehme ein Bier. Entonces el verbo nehmen es agarrar, tomar. Entonces dice, yo agarro una cerveza. Wir haben auch Kaffee und Tee im Angebot. Und, also sie sagt, aquí ella dice, wir haben auch Kaffee und Tee im Angebot. O sea, también tenemos café y té en oferta, o también estamos ofreciendo café y té. Bier, danke. Cerveza, gracias. Alles klar. Für mich bitte einen Kaffee. Entonces, aquí la guapísima Lisa dice, für mich bitte ein Kaffee.
Für mich bitte einen Kaffee. Para mí, por favor, un café. Für mich bitte einen Kaffee. Para mí un café, por favor. Mit Milch und Zucker? Mit Milch und Zucker. So, aquí se refiere a leche y azúcar. Mit Milch und Zucker. Con leche y azúcar. Ja, mit viel Milch, aber wenig Zucker. Sí, con mucha leche, pero poca azúcar. So, mit viel, also viel es mucho. Aber otra vez, pero, wenig es un poco. Y Zucker es azúcar. ¿Ven cómo los sustantivos se escriben con mayúscula? Milch, Zucker, leche, azúcar. Warte, ich mach das. Entonces, espérame, yo lo hago. Dice. Warte, ich mach das. Was ist mit dir, Nico? Hast du auch Durst? Entonces, was ist mit dir, Nico? Entonces, ¿y tú, Nico? O sea, ¿qué pasa contigo, Nico? ¿Hast du auch Durst? ¿Tienes tú también sed? Also, Durst es sed. Was möchtest du trinken? ¿Qué te gustaría beber? Was möchtest du trinken? Cola bitte. Alles klar, dann nehme ich Limonade. Alles klar, dann nehme ich Limonade. Entonces, todo claro. Entonces, yo tomo una limonada. Also, Freunde, ich habe eine Idee. Wir Luego acá dice also, bien, also es entonces, es algo que yo repito mucho, also, Freunde, ich habe eine Idee. Entonces dice, entonces, amigos, Freundes, amigos, yo tengo una idea, ich habe eine Idee. Wir, also wir es nosotros, posten das Foto von Yara bei Book. wir posten das Foto von Yara bei Book. Dice, entonces, posteamos la foto de Yara en Book, eso es la forma de, están emulando esta red social. Y fíjense, por favor, cómo dice vía. So, este vía que está aquí, la primera palabra que está ahí, so, vía es labio dental, ¿sí? Esta W es labio dental, so, vía. Si ustedes dicen vía es cerveza, ¿no? Entonces, si lo hacen labial, vía, cerveza. Vía, nosotros. Vía. Diferente, ¿ok? Und fragen, wer kennt diesen Fahrradladen? Y preguntamos, ¿quién conoce esta tienda de bicicletas? Und so finden wir die Adresse raus. Und so finden wir die Adresse raus y así podamos descubrir la dirección. Y entonces la guapísima Lisa grita, ja, vielleicht. Sí, vielleicht. So viel otra vez es mucho. Vielleicht es como ligero. Entonces, ja, vielleicht muy ligero se refiere a, sí, tal vez. Es algo que no está seguro, ¿no? Sí, a lo mejor sí. Vielleicht. Habt ihr Hunger? So, habt ihr Hunger? Entonces aquí está diciendo, ¿tenéis vosotros hambre? ¿Estáis hambrientos? Hunger, hungry? Ja. Hier sind die Speisekarten. Hier sind die Speisenkarten, also aquí dice, aquí están los menús. So. Also dann Prost. Ok, esta es una palabra bien importante que deben conocer. Prost. Prost es salud. ¿Ya? Salud para cuando te bebes una cerveza, bebes algo. Salud. Entonces dice, entonces, salud. Also dann Prost. Ja, Prost. Prost. Wo ist denn Navin? Ist der nicht hier? Wo ist denn Navin? Entonces pregunta, ¿dónde está Navin? ¿Ist nicht hier? ¿No está él aquí? Ok, y hasta aquí termina nuestro capítulo de Nico hoy. So, un momento, un minuto, ahorita regreso. Tengo que abrir la puerta, un momento. Ok, so, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta acerca de el capítulo de hoy. ¿Nine? Nein.
Ok, bueno, ahí en sus ejercicios de la plataforma les va a venir precisamente estas situaciones del masculino, el femenino y el neutro, ¿ok? Entonces, hay que trabajar mucho con la memoria de estas cosas, porque en alemán no hay una manera de saber cuándo algo es masculino, algo es femenino o algo es neutro. Hay como ciertas guías que nos pueden ayudar a identificar más o menos cuándo son así las situaciones, cuándo son así los sustantivos, pero estas guías no son completas, es decir, no es como una guía que sea una regla y la regla se quede para siempre. Entonces, hay que ser como muy pacientes con estas situaciones de los sustantivos. Y como les digo, lo mejor que pueden hacer es aprenderse cada sustantivo con su artículo. Cuando algo es masculino, der. Cuando algo es femenino, die. O cuando algo es neutro, das. ¿Ok? So, ¿alguna duda o alguna pregunta hasta aquí? En cuanto a los plurales, cambia, ¿verdad? Esto se va a ver más adelante y todo eso. Sí, esto lo vamos a revisar no en este curso. Ajá. Vamos a ver, se vería un poco más adelante. Pero sí, es otro tema porque en alemán hay 9 maneras diferentes de hacer plurales. Entonces, sí, eso lo abordamos en otra situación un poco más detallada. Nada más para tener la noción, más que nada. Sí, claro. Sí, claro. Sí, Danke. bitteschön. Ok, ¿alguna otra duda, otro comentario? Ok, perfecto. Entonces, bueno, a repasar esto de los artículos, der, die, das, masculino, femenino, neutrum, y nos vemos la siguiente sesión, mañana. Ok, so dann, danke und auf Wiedersehen, tschüss. Auf Wiedersehen. Danke. Bitte, bitte, tschüss.